Bueno, nada, hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo ponemos en la mano de la Virgen en este momento que vamos a compartir con Don Orione. Ponemos nuestras inquietudes y para que nos ayude a vivir un buen momento espiritual. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Ruega por en nosotros. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos acá en un lugar muy interesante desde el punto de vista. Yo no soy guía turístico ni lo quiero ser, siempre me distingo, no lo soy. Y no conozco nada, ni de arte, ni de todas esas cuestiones, soy un cero a la izquierda. Pero esto es interesante y característico porque ustedes vienen acá detrás de este edificio, tenemos toda la Plaza San Martín que llega hasta Retiro. Entonces ahí en Retiro, recuerdan ustedes que era un lugar de Don Orione. Nunca lo hicimos porque es medio coso. En Termini me animé a hacerlo en Roma, donde Don Orione llegaba y partía. Pero acá también, en otra dimensión, llegaba y partía. No usaba micro para ir a Mar del Plata. Todas las veces que ha ido, iba en tren. Para ir a Tres Algarrobo, Cuenca, en tren. Me mandaban los primeros residentes ciegos para el Cotolengo, en tren. Iba a Victoria, en tren. Tal es así que en alguna carta Don Orione cuenta tantos trenes hay cada tantos minutos y todo lo tenía como quien se mueve, ¿no? En esa cuestión. Y entonces, bueno, si vamos por el otro lado así, llegamos también allá a la 9 de julio, Carlos Pellegrini, que vamos a ir acá por dentro. Después, acá están ellos dos, sí que son más turistas y han hecho en italiano. Pero cuando después pasemos por la plaza, vamos a ver que está el Palacio San Martín, de la Cancillería, que ahí vivía la Anchorena, aquella señora que da los bienes y construye esta iglesia. Es esplendorosa esta iglesia, es todo mármoles, cosas traídas, toda así. Y ella decía, porque si yo tengo una buena casa, también para el Señor tiene que haber una buena casa. Como lugares acá es interesante que está, por supuesto, la tumba. Ella lo hizo como panteón de familia, pero está solo ella. Los demás están en la Recoleta. Pero también acá está el cardenal Copelo, que fue gran canciller de la iglesia, y así que murió mucho después. Y ya vamos a ver, y ustedes deben saber, las profecías de Don Orione y el cardenal Copelo y todo eso. Pero vamos para la iglesia. Bueno, ya estamos todos. Estamos en la cripta, que es lo que primero comienza a funcionar como iglesia y se continuó construyendo después la iglesia de arriba. La señora Castellanos de Anchorena, cuando estaba en París, y en aquella época se vivía una mitad del año en París y otros meses acá, ¿no? La gente como uno así. Y tiraban manteca al techo. Sí. Y entonces ella iba a una iglesia que precisamente es como la de arriba y también dedicada a la adoración. Estos son los padres sacramentinos. Entonces ella habló y no sé si desde Chile los traje en una comunidad y comenzaron, en el 3 llegan y en el 11 ya comienza a funcionar. Por supuesto que junto a los mármoles y a todas las cosas y las maderas, todo importado. Y si alguno entró en la iglesia de arriba, la custodia es enorme, así enorme, y también está traída de afuera, ¿no? Y la finalidad era la adoración al Santísimo. Los planos también los hizo hacer, los de allá. Después, si ustedes se fijan por internet, yo hoy no los traje, pero tengo los libritos, vieron distintos de iglesia o eso.
y no coincide en todo. Muchos lo ponen a Vespignani como quien modificó y quien llevó la construcción de la iglesia. Otros no lo regalan. De todas maneras, es probable que Vespignani, que es el salesiano que hizo de San Carlos y que había hecho un proyecto para Itatí que no se hizo y que hizo tantas iglesias de los salesianos en Argentina, haya intervenido. De hecho, dicen que él no utilizó todas las columnas que estaban previstas y entonces la señora Mercedes Castellano de Anchorena con esas iglesias fueron a la iglesia de la Merced, que está erigida en su honor. Y su tumba está acá. Como la de la Merced está en honor de ella. Sí, y las columnas son las que no se utilizaron acá y se utilizaron allá. Ven que es tipo bóveda. Ella pensaba traer a todos sus familiares, pero no sé por qué solamente vino ella. Lo interesante es que acá es que está el cardenal Copelo. El cardenal Copelo es oriundo de San Isidro. Y bueno, fue obispo auxiliar de La Plata, obispo auxiliar de Buenos Aires, hasta que finalmente es obispo, y durante el Congreso Eucarístico Internacional es obispo. Es el obispo. Después, en el 55, 56, con el problema con la iglesia, yo bien de eso no sé, pero parece que era medio filoperonista. Y entonces, a un momento queda colgado después, ¿no? Aun cuando cae Perón, y tal así que viene Lafitte como administrador apostólico. Y después Juan XXIII, de alguna manera, lo rehabilita nombrándolo gran canciller de la Santa Romana Iglesia, y entonces va para Roma. Él es el que edificó muchísimas iglesias en la ciudad de Buenos Aires. Todos los fondos que avanzaron de la organización del Congreso Eucarístico, y aparte se ve que era una mente estratégica, hizo parroquias e iglesias por todos lados y llamó muchísimas congregaciones, ¿no? Así como la nuestra, como los Josefinos de Murialdo y toda esa gente. Él favorecía que vinieran y elegía parroquia. Y vamos a las leyendas. Igual que qui lo dico, qui lo nego, recuerden, estas cosas no se pueden repetir, fai el taglio. Alguno habría dicho, adjudicándolo a Don Orione, que hace tantas iglesias, las va a ver quemadas. Una de las profecías, ahora no están de moda las profecías, pero antiguamente, los que tenemos algunos años más, recordamos que cada tanto salían esta cuestión de las profecías de Don Orione. Y algunos se lo dijo al cardenal. Entonces el cardenal dijo, ninguna de las que hice yo se quemaron. Y también tiene razón, se quemaron la de San Francisco y otras, ninguna de las que él quemó, de las que hizo. También otro adjudicaría, ¿vieron que Don Orione estuvo en la Catedral de Buenos Aires? Sí. ¿Estuvo en el obispado? Sí. ¿Es el tantos pisos el que está ahora? No, porque lo prendieron fuego eso. El obispado ahora es un gran edificio altísimo que está más separado de la catedral. Antes eran 3 pisos, un edificio humilde de 3 pisos, ¿no? En el tercer piso lo tenían abortado, estaba perdido. Y bueno, y entonces un día también parece que lo hicieron esperar mucho y que también habría dicho, de acá se van a ver las estrellas, ¿no? Pero ven que todos los que cuentan esas cosas lo hacen quedar mal parado, Don Orione, porque no son cosas así, tan cosas. Pero se usaba mucho. Y él es el cardenal Copelo, el que primero le hace pisar a la obra de Don Orione en Buenos Aires. Recuerdan ustedes que estamos yendo hacia el centenario de la llegada de Don Orione y de la apertura de la primera casa en la localidad bonaerense de Victoria, con el 22, y con la colonia reformatorio en Marco Paz. Cuando se retiran en el 27 es que
otra Anchorena, pero no sé qué parentesca tiene con este, la Dolores de Anchorena, que era la presidenta de la Vicentina, le ofrece Pompeya. Y es así como él insistió, y ya en el 33, sin edificio, erige la parroquia, el cardenal Copello, de Nueva Pompeya, en una capillita que era del colegio. Mucho después viene el santuario, porque él hacía así, porque quería hacer en el enramado, en el territorio, que estuvieran cubiertos los lugares. San Fernando y el colegio cardenal Copello, no sé si lo confundó, pero está ahí. Claro, porque están, eso creo que, no sé, ahí no hay hermanas ahí. Sí, no están las hermanas, pero pertenece a... Claro. Claro, porque él también es cofundador de una especie de congregación de estas que son ahora el tipo más moderno, ¿vieron? Están vestidas de laica, y en aquella época se adelantaban en el sentido, el Instituto de Cultura Superior, que está ahí por Rodríguez Peña, ¿no? Bueno, que tenían todo su esplendor, ahora no tanto, pero en su momento tenía un esplendor bárbaro en todo lo que fuera la formación de la mujer, y una formación, ahora es común, todos se forman, pero antes no tanto, la mujer más que rezara y punto, ¿no? Y en cambio no, ahí la formaban en cultura religiosa superior, era muy interesante, y era de esta congregación, así que muy posiblemente, aparte él era de la zona, era de allá, de hecho yo... Claro. En su escudo dice el cardenal que está San Isidro, algo así, pero ahí no está el escudo, ¿no? Bueno, como ustedes ven, en el fondo está el Santísimo, porque se expone solemnemente. Hablamos aquí y después nos acercamos para allá. La iglesia de arriba es majestuosa al máximo, o sea que se ha casado ahí Maradona. Para decir, toda gente importante se ha casado acá en esta iglesia, ¿no? ¿Cómo? No sé si es importante, pero de plata. Claro. Digamos que esta es la capillita. Sí, esta es la cripta. Y, Jorge, ¿le dejas hacer un comentario sí. respecto a esto? No tiene que ver con memoriones, pero sí a las costumbres que había antes. Nosotros vivimos en el ámbito de la Basílica de Sagrado Corazón, que fue construida también con materiales que la familia Pereira ahora trajo de Francia. Pero es la cripta de los Pereira. Pero como está acá, como está construido así una pequeña capilla, abajo de la basílica hay una capilla también, y contra la otra pared están todos los féretros de la familia Pereira, los fundadores. No nos olvidemos que Pereira era los dueños desde ahí, terreno desde ahí hasta La Plata. Sí. Pero es similar, ¿no? Cuando contabas esto me acordaba de lo que vemos allá. Y bueno, todo con materiales franceses, todo traído en Francia. pero todo, está en la lista, si ustedes entran en internet van a ver, estas maderas seguro que lo habrán traído de Alemania, y el mármol, cada cosa es traído. Bueno, esta se llama el Santísimo porque se ve que esta mujer tenía devoción particular, pero en general, cuando hacían estas personas, estas iglesias, le ponían el nombre del santo de ellos. Los viernes, un grupo de hombres de la adoración nocturna realiza la adoración eucarística durante toda la noche. Enrique Ernesto Jau, promotor del movimiento empresarial mundial cristiano, recibió del padre Goicoechea la primera comunión en la Basílica del Santísimo Sacramento en el 28. O sea, es una persona que está iniciada la causa de educación. Y vino en la calle en Pinamar. En la Sí. calle que lleva su nombre, yo. Ah, show. Sí. Ese show, como Sí, ese. El mismo. Sí. Eran los dueños de Rigoló, creo. Claro. Sí, es cierto. Eran los dueños de Rigoló. Y bueno, pero él tenía la adoración nocturna. Y acá estaba la escolta de Jesús sacramentado en épocas de Don Orione. Y funcionó por mucho tiempo después. Actualmente no sé. Don Orione se inscribió en esa escolta de Jesús sacramentado. Y no solo eso, el hermano Folianino, de quien tomo el punto que voy a traducir así, le corté algún pedacito, nada, porque no saqué, no cuenta. Sí. Dice,
recuerdo al fundador de la Escolta de Jesús Sacramentado, el señor Armísens y el señor Antonio Greco, de la comisión. Eran gente humilde y por esto don Orione los apreciaba mucho. A decir verdaderamente, eran dos las escoltas, acá viene la cuestión de estos temas que estamos hablando. Las escoltas eran dos, aquella masculina y la femenina. Aunque perteneciendo a una única asociación y teniendo un único espíritu, actuaban separadamente. Llegaban a la adoración, más los hombres a un lado de la iglesia y las mujeres de la otra. Pero eso era como unos años, cuando yo era chico todavía se usaba, ¿no? Llegaban y se alejaban cada uno por su propia cuenta. Y dice el hermano, en suma, las cosas eran hechas bien. A él se ve que le impactó eso, que los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Las cosas se hacían bien, según las reglas de la modestia y de la prudencia cristiana. Don Orione se acercó algunas veces a la hora de adoración de la escolta. Recuerdo, por ejemplo, cuando fue a la iglesia de Valvanera, magnífica, en calle Bartolomé Mitre, 2431. Entonces, nos estamos dando cuenta que esto de la custodia era como una especie de movimiento, que era en vano de la iglesia. Una vez, a una reunión, lo invitaron a hablar, me parece que en la cripta de la iglesia bellísima del Santísimo Sacramento, junto a la Plaza San Martín. Era gente del pueblo, y don Orione habló en lengua italiana, pero todos comprendieron a la perfección esto que decía. Acá viene el otro. Existía en Buenos Aires otra escolta de gente de cualidad, distinta, de ricos, dependientes de la Catedral de Buenos Aires, pero don Orione prefería inscribirse a esta de la gente humilde. Calculen si esta era la de la gente humilde. Gallardo una vez lo invitó a participar a una reunión de aquella de la rica. Don Orione se excusó de no poder. Le dijo después que estas secciones reservadas a los nobles, a los ricos, a gente elegida y de gran familia, no era más adaptada a los tiempos nuevos. Florentino le pone a Don Orione, ¿no? Questo non va più col tempo che occorre, le hace decir a Don Orione. O sea, con todo, pensemos, yo creo que puede ser que sea así, no que Don Orione no quisiera estar con los ricos, todos los ricos eran ricos, sino como hizo la cosa que hizo, ¿no? Sino en la cuestión del elitismo. Don Orione tenía el sentido de pueblo. En el pueblo estamos todos, no importa si somos ricos o pobres. Es en ese sentido, y es en ese sentido que don Orione, seguramente un grupo de hombres de estos de la custodia, eran también del pueblo, gente como nosotros, humildes, y también vendrían del otro. Pero don Orione venía acá, hablaba acá y celebró la misa, como vamos a ver ahora. Don Orione quería celebrar en esta bella iglesia. Lo obtiene sin dificultad. Es más, los sacerdotes que tienen el cuidado de la basílica quisieron después mostrarle el tesoro, lo que se llamaba, que tenía, entre otras cosas, un cáliz de oro, joyas, etc., por el valor de 1 millón de pesos de aquel tiempo. Pero es Fogliarino el llama, noviembre de 1934. Saliendo, don Orione me dice: estas riquezas ciertamente constituyen un peligro. Si tuviese que triunfar el comunismo, mire lo que piensa. Claro, porque recuerden que estamos en el 36, en aquella época estaba eso, lo de la revolución en España, y que si el comunismo acá era fuerte, todo ese pensamiento. Pero mire lo que sigue. Yo retengo que sería mejor cosa hacer las iglesias más pobres y obras de caridad más grandes. Solo la caridad salvará el mundo. Y yo lo corté, porque después seguía. Fíjense, esta iglesia no tiene ninguna obra de caridad. Yo lo corté, así que no van a poder decir eso después.
Pero el pensamiento de Donorione siempre, fe y caridad, y en este caso de preocuparnos que las obras de caridad sean tan grandes, tan esplendorosas como las iglesias, porque también tiene que ser, ¿no? Y después, también hay un dato que en noviembre del 34 Donorione, no acá, pero siguiendo por lo de la custodia, que Donorione, al finalizar el Congreso Eucarístico, en la de la catedral escribe unas bellas páginas y termina con el Viva la Argentina. Viva la Argentina. Esa foto que dice Viva la Argentina es ahí. Puede que sea así, puede que sea que hace varias aclamaciones, ¿no? Y tal vez ahora vemos en Casa Provincial si está la fotocopia, en la vitrina esa que había nunca. Una pregunta. Cuando decís que en esta iglesia no hay obras de caridad, ¿a qué te referís? Porque Donorione, en la obra de caridad es siempre un asilo, un orfanato. Claro, por lo menos no vio. Bueno, no lo vio, pero seguramente que sí, que habrá hoy en día, en aquella época. Lo que pasa es que él, en su mentalidad, obra de caridad y que tenía que ser visible. Hoy se ha lavado y reverenciado en todo momento. Santísimo y divinísimo sacramento. Después con tranquilidad vamos a ver este aspecto de Donorione en la devoción al Santísimo Sacramento. Pero así para recordarnos nos caminamos y eso. ¿Qué recuerdan ustedes la devoción eucarística de Donorione? ¿Qué cosas nos traen presente? Claro, una, perfecto, cuando en la catedral, desde la ventanita, que pasaba la noche en oración buena parte. Claro, escribe perfecto la poesía a la lámpara y que le pide permiso para estar un día, aunque sea para poder estar junto al Señor. Y en la fundación, ¿en qué otra cosa? Bueno, también precisa eso, en la fiesta de la guardia, quien fue o quien irá o quien lo mirará por TV, vieron que en la preparación de la fiesta de la guardia hay un día que está dedicado a los enfermos y Donorione que se reservaba esa bendición con el Santísimo Sacramento. Y tenemos varias fotos de Donorione con la custodia dando, y como antes no se usaba tanto, pero él que lo ponía, si podía, en la cabeza de cada uno. Y también era tanta la devoción que si había otro que tenía que presidir, lo tenemos también con la vela en la mano en la procesión, a Donorione. Es muy linda esa foto también. Y para cuando él se distraía y para rezar el Santísimo Sacramento, ¿qué fundó? La Sacramentina. Embromando, él decía eso, ¿no? Pero bueno, ya había que fundó las dos ramas, los ermitaños y la Sacramentina. Quería fundar una rama más de los ermitaños adoradores, con unos laicos que habían de la adoración, precisamente también en Turín, pero después no les permitieron. Pero entonces, el rango de la adoración y de Jesús sacramentado está en la Semana Sacramental. Toda la familia a veces tiene importante su espiritualidad de la adoración. Pero un recuerdo formal está a través de la Sacramental. La Corina, Cábana, que había tenido el romance con una de sus hijos, de Aarón, le hizo este edificio que llegó a ser el más alto de Latinoamérica para que ella no viera la iglesia. Pero no puede ser igual, porque no concuerdan los números. Ella murió en el 20, la señora Anchorena, y esto
en el 34 se estaba edificando. Calculen que ahí arriba, ustedes busquen por internet, van a ver que está la cruz del Congreso Eucarístico sobre el edificio que hizo ser esta mujer, para que según... Y este edificio es patrimonio nacional y no paga impuesto inmobiliario. Mirá vos, no tiene Debe portero... pagar expensa, me imagino. Sí, las expensas son Y carísimas. no tiene cochera. Claro. Y no tiene portero eléctrico, te tenés que entrar y anunciar como en el hotel, en la portería, y llaman. Bueno, vamos. Ah, vos estas cosas tendrías que integrar vos. Claro. No, yo hice la visita que da el gobierno de la ciudad, Ah. es gratis, Sí. y recorrimos adentro de la casa. Aquello que era también parte de la comunidad. Era también de una de los hijos, de las hijas. Uno de los hijos que se había casado con no sé con quién. Y aquel otro de allá. Y esta en realidad son 3 casas, porque ella era para los 3 varones que todavía subsistían. Uno vivía con ella, Aarón, y los otros 2. Cuando pasa a ser después Cancillería y todo eso, acá vivió la famosa periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, porque su papá era canciller, que también en escritos de Don Orione está escrito el apellido en minuta, porque fue embajador ante la Santa Sede. El papá como era canciller, en un momento ellos vivieron acá. Qué bien. Hay en algún lado está escrito que ella cuenta cómo vivían en esta casa, ¿no? La casa, Donde pertenecía Pellegrini. Ahora es Parroquia Madre Admirable, pero en aquella época esta era la parroquia. Y por consecuencia, en esta iglesia, que la del Socorro, Don Orione hizo muchos bautismos, o varios, algunos de los de Gallardo, algunos del doctor Garona, no sé si los de Dondo también, ¿viste? Sí, la comunión, algunos de los chicos y bautismo. Y los hacía acá Don Orione porque esta era la parroquia de la casa del Cotolengo, como le decían, ¿no? Así que venía. Alguna vez tengo ganas alguna vez de venir a rastrear eso, porque seguramente que está la firma. Porque dice en el librito de Gallardo, dice tal día Don Orione bautizó, así que ya con el día y la iglesia no te queda más que venir y claro, no, es bastante fácil, ¿no? Y el párroco de acá de esa época, que no recuerdo el nombre, iba a la casa nuestra a pasar unos días de descanso a Mar del Plata, durante años, no en aquella época. ¿Quién es el párroco ahora? Ahora no sé. Bueno, estamos acá, habrán visto la foto, está por ahí, en el predio donde era la embajada de Israel. Hasta que en el año 92 pusieron una bomba y la volaron todo. Obviamente que esto voló todo, pero también gran parte de eso, no de mampostería, pero sí los vidrios estaban todos rotos. Y ahí estaba el colegio que ya lo habían dejado las hermanas franciscanas de María, donde era la iglesia, y todo esto era cerrado, no era abierto esa plaza Augusta. En el momento de la bomba de la embajada ya era parroquia, lo habían hecho y era monseñor, bueno, no era monseñor, pero era Molagan, era el párroco, y tenía un vicepárroco, y ellos tenían la habitación acá, y murió también enfrente el vicepárroco. La explosión, sí. Está bien. Hay que funcionar. Claro. Y nada, yo recuerdo que esto era cerrado, ¿no? Ellos también tenían pensionado, las hermanas. Pensionado, y la escuela que se entraba por atrás, ahora se entra por acá. Y nosotros tenemos la casa de Don Orione por atrás. Y se tuvo, también fue accidentado, porque por acá atrás es que fue la onda expansiva. Agarró el hueco entre los edificios y cayó en nuestra casa. Sulberti, que era un clérigo que después dejó, había 2 bañitos que daban al jardincito. De pronto la puerta se le voló y vio la ráfaga de fuego. Miren lo que habrá sido, si el fuego llegó hasta allá, por atrás, ¿no? Y de hecho, esto que desapareció. Y bueno, Sí, esa parte.
Bueno, podemos ser un Padre Nuestro. También vamos a recordar que falleció en estos días el Padre Sorani, hace 2 días, de Roma. Ustedes saben que al comenzar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fue una táctica de Pío XII de recibir a las familias en los conventos, ¿no? Y en nuestras casas de Roma, y no solo de Roma, también Madre Croce, a Milano, recibían a las familias que eran perseguidas en ese momento, ¿no? El padre Sorani llegó con su familia, no sé a cuáles de las casas de Roma. Él se convirtió, era chico, su familia siguió con su propia fe y nada, fue sacerdote de la obra de Don Orione, fue consejero general y trabajó siempre por la unidad, más que la unidad, no, ¿cómo se llama la otra? Interreligioso. Siempre trabajó con eso, ¿no? Así que en su memoria, en memoria de las víctimas de acá, de este sacerdote, para que haya paz en el mundo, hacemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. El padre Piccinini, que era otro de los sacerdotes de la época de Don Orione, y que no sé por qué le tocó a él. Yo me río porque para la parte nuestra todo se carga con Don Piccinini, ¿no? Pero no voy a venir, no sé por qué. Pero el padre Piccinini seguramente tuvo el encargo oficial de coordinar estas ayudas a las familias judías, que le mereció también el premio de los justos que le dan y que plantan un árbol en Israel. O sea, todos aquellos hicieron algo por salvar a alguna familia, a algún judío, ¿no? Y él, como tuvo que coordinar toda esa tarea, se le dio ese reconocimiento. Don Orione pasó a vivir en esta casa, en este lugar, no en esta casa, no queda nada, en este lugar. Obviamente no estaba la 9 de julio, porque el obelisco, ¿de qué año es nuestra asesora en turismo? 36. Y con el obelisco es que comenzaron a abrir. Antes no existía, era una calle chiquitita. Y fíjense en que esta la encontré por internet, acá está el profesor de Lengua Viva, está la placa negra ahí abajo, que era de la familia Saavedra Zelaya. Y este edificio, fíjense que al costadito, por internet la saqué está ese bordecito de la casa. ¿Por qué? Porque esta era la casa de servicio de la familia. Acá vivían las familias que estaban a servicio de Saavedra Zelaya. Y esta mujer le dona esta casa y le dona en Quintero a Don Orione la casa y viaja con él a Chile, porque ella tenía que cumplir la sucesión testamentaria de la mamita, una que estaba allá, que era la propietaria en realidad de Quintero. Si se fijan, el coso es parecido y se siguió, pero en realidad nosotros pensábamos mantenerlo al frente, pero cuando estaba la construcción se cayó y se hizo igual a como era antes, ¿no? Pero cayó, porque nosotros queríamos recordar eso, porque este era el lugar de encuentro de Don Orione. Ya lo hemos visto otras veces cuando vinimos, él se encontraba con todas las personas acá y nada. Ahora vamos a entrar a la capillita. El altar que está ahí al costado es el altar sobre el cual Don Orione rezaba la misa. Está en el mismo lugar, lo único cambiado de altura, porque ustedes recuerdan, este de acá fue chorizo. ¿Y qué pasaba? Cuando uno subía el San Juan, ¿recuerdan? Entonces, la altura, uno subía la escalera y acá estaba el piso. O sea, nosotros ahora el altar lo vamos a ver, ni bien entramos a esta altura.
no estaba ahí, estaba en el mismo lugar, pero a partir de acá. Esos chiquititos que van a ver ahí en el piso es la madera, lo que quedó del piso que pisaba Don Orione y que pisaban todos aquellos que venían a verlo. Y puse el telegrama antes de celebrar la misa en el crucifijo, se refiere a aquel. El piso que les decía era este. Cuando fue lo de la bomba, el Sagrado Corazón, discúlpenme porque ustedes ya vinieron otra vez y me repito que voy a hacer. Cayó. Claro, cayó y la casa se rompió por todos lados, pero la imagen no se rompió más que se les pegó la cara, el rostro. Así que lo único que tuvieron que hacer después es volver a tomar el rostro y pegarlo. Nada se rompió de este Sagrado Corazón, a pesar que todo se hizo bolsa, ¿no? Y nada. Bueno, acá está la foto, esta que está acá, es Don Orione poniendo el hábito al que después fue padre Cano y al padre José Migliore, que fueron sacerdotes de la congregación, los dos famosos. Cano, tío de Cano. Sí, de Cano, efectivamente. Y Migliore, él también era de San Isidro, de aquella zona de Victoria, por ahí. Creo que tiene sobrinos o cosas por el estilo, debe tener, porque hermanos y eso me parece que no. Así que delante de este sagrario, acá en esta tarima de Don Orione, tantas veces que rezó la Eucaristía. Ya saben todos que antes se rezaba así. Me estoy volviendo viejo, porque yo soy racionalista más que nada. No es que sea piadoso ni nada por el estilo. Y... Me gusta mucho el razonamiento. ¿Cómo? Me gusta mucho el razonamiento. Claro, no soy así naturalmente devoto. Y así que nunca lo conté, pero la otra vez lo conté a los curas. Y entonces ya me gastan tanto. Entonces, qui lo dico y qui lo nego, Recuerda, este crucifijo, según algunos, el que estaba Don Orione, porque esto era así. Se subía por ahí, este es un corredor, la escalerita que les dije, la sala de allá era así, después venía un patio y estos se llegarían por acá. Era una habitación, otra, que fueron tirando abajo y se llegó a esto. Esto respeta más o menos las dimensiones de la capilla de Orione. En la última, que era la sacristía, ahí estaba este crucifijo, después lo pusieron en la iglesia. ¿Y qué pudo haber hecho el crucifijo con el Orione? No, al revés. Recuerden que nuestra espiritualidad, hoy no es el tema, pero alguna vez creo que les habré hablado de Don Orione y la cruz. Y que Don Orione, cuando cita el Evangelio, vayan a la perícopa de los Evangelios sinópticos, son los tres igualitos. Solamente el de Lucas tiene una variación, porque el de Lucas tiene el mensaje, el Kairos, la salvación que pasa hoy, ¿no es cierto? Entonces, varía de nosotros, dice, toma tu cruz cada día y es igual. Ustedes vayan a buscar en Don Orione y él pone como si fuera parte del texto, o si no, antes o después, propio de la espiritualidad del tiempo, que abraza la cruz. A mí me impactó cuando me di cuenta. Muchas veces le pongo como si fuera el texto, que abraza, que abrazaba la cruz. Bueno, y entonces a un hombre que ha abrazado siempre la cruz, ¿qué le puede pasar también? Que el crucifijo te abraza. Este crucifijo, que es de metal, habría, según algunos, abrazado a Don Orione. Había algunos que lo decían, yo no lo tengo escrito. Ustedes vieron que yo siempre uso los testimonios escritos, que no les crean, uso lo que dice otro, ¿no? Pero yo lo sentí en la tradición de nuestra familia religiosa. Pero sí, más allá que si fue o no fue, sí entra dentro de la espiritualidad de Don Orione y tranquilamente puede ser, más allá que si fue o no físicamente. Por el
anécdota que iba a contar. Bueno, es esta, de No, que la que todos lo cargábamos. sobre esto, porque yo nunca lo dije y un día no se me ocurrió mejor que decírselo a un grupo de curas. Imagínate, Ceciliano, te volviste viejo ahora vos. Contás estas cosas de beatería. Y lo que pasa es que no, yo ahora no es debate criminal, ya le digo, no me importa si lo pasó físicamente o no. Para mí lo más importante es lo otro, que te llega a reflexionar o no. ¿Cómo? Porque la cruz que ¿ves? Tampoco vieron, ay, que se me rompió el zapato, ofrezco mi cruz. No. La cruz es la aceptación misericordiosa del plano, la aceptación del plano misericordioso de Dios Padre para todos nosotros. Es eso el que tomar cada día la cruz. No que si me miró, eso también te puede ayudar, pero lo más loco, ¿no? Bueno, así que estamos acá en un lugar, no sé por qué llamarlo de esta manera, pero a mí se me ocurre. Ustedes este año están viendo el encuentro, Don Orione que sale al encuentro, ¿no? Y bueno, rescatar este aspecto de Don Orione que vive en una ciudad y que tiene esa posibilidad de una iglesia donde se pone el Santísimo y llegarse y hacer la visita, 5 minutos, 1 hora, lo que fuera, y el vivir acá, que también en este lugar celebró la misa, la Eucaristía, y que recibía a las personas en este lugar, ¿no? Así que Don Orione es conocido, obviamente, como el hombre de la caridad, ¿no? Siempre viene relacionado a Don Orione la caridad. Y como vamos a ver más adelante, la fuente de la caridad es la Eucaristía. Por eso que no podía ser de otra manera que Don Orione no tuviera una devoción grande a la Eucaristía. Y es una de sus partes importantes, ¿no? Dice los Hechos de los Apóstoles: todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. O sea, la Eucaristía como el centro de la comunidad. Y ya lo dije de paso, pero todos lo sabemos, fuertemente es la relación de Don Orione con la persona de Jesús. Después, si ustedes quieren, antes que me olvide, vayan y busquen en internet, el que quiera profundizar sobre la cruz, busquen Francisca Amarante, abrazar la cruz. Pasé un chivo para el que quiera profundizar. Pero ven, Jesús, la iglesia del crucifijo, hermana, fuiste ahí, ¿no? Ahora que estuviste allá, se fugó la hermana. Bueno, esta es la iglesia del crucifijo, ahí donde Don Orione, ya lo conocemos, consagrado. Hermana, ¿llegaste a la iglesia del crucifijo? Ahí está. Sí. ¿Viste? ¿Dónde está? Y está al lado de Santa María Canale, ¿ves esa ventanita que está ahí al costado? Es como si vos salís del Duomo y te vas para allá, la primera calle que puedas doblar. O también si vas de acá y ahí al medio de atrás. Que eso, que podría ser algo casual, ¿no? Pero no es casual, después va a determinar la película de Don Orione. Entonces hay estas dimensiones que hemos dicho, la otra fuerte es la del Sagrado Corazón, de aquí va a partir mi misericordia y mi gloria, y la Eucaristía, los 3 aspectos esenciales. Pero la Eucaristía, vieron, no como una devoción más, aunque tiene el aspecto devocional, eso es el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, el que nuclea la comunidad, ya lo vimos, ¿no? Pero tiene también ese aspecto de devoción. Por eso la exposición es el hacer hincapié o acentuar el aspecto de la presencia real. Está aquí, por eso vieron que estaba expuesto ahí solemnemente. Está ahí Jesús, ¿no? Y no otro. Espero que me deje terminar esto, ¿no? Sí, porque hace unos días, pero como no paro un minuto, no tuve tiempo de hacerme ver eso.
que me pongan un programa no trucho. Entonces siempre en la Eucaristía, en nuestra vida, en el aspecto de celebración o de reconocimiento, aquí está, ¿no? Y esta imagen me gusta porque es lo que siempre yo digo en el Cotolengo de Claypole, ¿vieron? Que es como una ciudad, y entonces le explico la plaza central, la iglesia, la casa de gobierno, pero lo que más me gusta es que está la cocina con la panadería y enfrente la iglesia, como símbolo, ¿no? O sea, la cocina, el alimento, como todo lo que es corporal de las necesidades del cuerpo, y el pan para el alma, que es lo que te da la fuerza y te da la verdadera vida, ¿no? Y entonces, esto no es más ni menos, hay un mensaje de Don Orione, que es Don Orione Alma Eucarística. Ahora acá no me acuerdo cuál utilicé, pero importa poco, porque hay dos traducciones, una del Padre de Marco en Uruguay, libro azulcito para los que lo vieron, y otro blanquito, más larguito, de edición de Mar del Plata, traducción de García. Ahora no me acuerdo cuál de los dos vengo usando. Y estos son los puntos, el autor es Yema en realidad. Alma Eucarística, de que las enseñanzas de su mamá, en la escuela de Don Bosco, en el seminario, ante el Señor, la misa. Estos son los puntos que vamos a ir viendo. Por la dignidad de la liturgia, para satisfacer la verdadera hambre del hombre, la familia de las oratrices eucarísticas, el triunfo eucarístico de Buenos Aires, la enseñanza, enséñanos a rezar, la pedagogía eucarística y a la fuente de la caridad. Todos los santos, modelos de vida cristiana, fueron, sin excepción, almas eucarísticas. Y Don Orione no es ajeno a esto, a esta tradición. No se sustrae a esta ley de la santidad cristiana. Fue un alma verdaderamente eucarística. Queremos destacar este aspecto fundamental de Don Orione como fundador, que la multiplicidad de sus obras y la vasta variedad de realizaciones benéficas en favor de los más necesitados quedan sin explicación si no se la refiere a este centro propulsor que es la Eucaristía. Esto es Cristo con nosotros, razón y fuerza de todos nuestros deseos y posibilidades. De Mamá Carolina, la escuela de... Todos recordamos esos hechos de que cuando venían de la misa, ¿quién celebró? Un poco una fe media exigente, la de la Mamá Carolina, ¿no? Y fulano de tal, no decía nada, cuando volvía y tocaba de nuevo la campana, vayan de nuevo, ya fuimos, pero para ella había un cura que no valía la misa, porque un día fue y lo increpó, llevaba al Santísimo, parece que sin respeto, sin devoción, y él dice, pero ¿usted cree o no cree que Jesús está ahí? ¿No es cierto? ¿Qué le decía la madre? Sí, Mamá Carolina al vicepárroco le fue y lo encaró. Y a ellos los mandaba de vuelta si habían participado de la misa de Teos. Pero más allá de estos hechos de casuística, es que Mamá Carolina les infunde un amor grande a la Eucaristía, ¿no? ¿Usted cree lo que toca el Señor? Al Señor no se trata así. Después también, cuando volvía de la misa, les decía, ¿no? Recé por mí, recé por ustedes. O sea, también el comunicar ese acto de realizar la comunión, ¿no? Comunicárselo a los hijos que lo había hecho por ellos. Y él comenta que realiza la comunión a los 8 años y que él pidió una gracia especial. No sabemos cuál fue la gracia especial, pero él va a repetir una y otra vez que esa gracia que él pidió, el Señor se la había concedido. Volvemos a decir, más allá de lo que fuera, vean la fe grande en la Eucaristía, ¿no? Y cómo supo aprovechar bien ese acercamiento en la primera vez a la Eucaristía. No se sabe cuál es. No, hasta ahora no.
todo en Don Orión es posible que algún día lo sepamos, que aparezca algo, ¿no? Pero no. Él lo dijo en varias buenas noches o cosas por el estilo, pero siempre me convenzo más, pero no. Esto estamos diciendo eso. Todos ustedes recuerdan cuando trabaja, cuando los demás van a descansar un poquitito, ¿no? Más cuando se trabaja en la construcción, vieron que te vas con un sueño tremendo y acá, aunque sea un cachito, se tiran y para hacer un poquito la siesta. Él corría ¿a dónde? A la iglesia a hacer la visita, ¿eh? Y aunque lo encerraran alguna vez adentro, aunque alguna vez desconfiara al sacristán, obviamente, ya en aquella época tenía que desconfiar, ¿no? Pero él iba a hacer la visita. Y yo creo que es en el oratorio de Don Bosco donde él encuentra ese ambiente, esa capacidad fantástica de alguna manera de vivir esta piedra eucarística. Ustedes ya saben que la religiosidad salesiana con los niños y en el patio y todos los compromisos, no hay nada que Don Orione no haya hecho ahí, ¿no? Además de confesarse, esto que nosotros recibimos, sino que estaba en toda agrupación y estaba entre ellos en el grupo de Monaguillo, ¿ve? Formó parte del pequeño clero, tomó la costumbre de comulgar todos los días, fue miembro de otras asociaciones, la Compañía de la Concepción, también la Compañía del Santísimo Sacramento. Y recordamos este dibujo que nos muestra algo que Don Orione en Argentina todo el mundo le hacía mostrar el dedo. O sea, era una cosa como había trascendido, que se lo había curado y eso, estuviera en Mar del Plata, estuviera acá, sobre todo los obispos hacían que mostrar. Tenía una pequeña cicatriz, ¿no? Pero esto nos remite al hecho, lo importante que era para él eso, que él quería celebrar la Eucaristía, que sentía que estaba el sacerdocio y que se le perdía esta posibilidad de poder celebrar. Por eso es que va y se acerca y le pide a Don Bosco la sanación, ¿no? Y bueno, nunca renuncia ahí a comulgar diariamente. En el seminario, lo que había aprendido con Don Bosco, pero ocurre algo, ustedes recordarán, no vamos a entrar hoy acá, pero ese paso al seminario para Don Orione es un choque, y lo de la famosa crisis, recuerdan, porque él estaba acostumbrado a vivir una fe expansiva, alegre, serena, viene al seminario donde todo era más rigorista, donde los más piadosos comulgaban el domingo y los que eran recontrapiedosos el jueves, no, era otra espiritualidad. Y entonces el padre Bacari, que después va a ser jesuita, es con el que hacen un pacto de quién va a ser más santo. O sea, le quedó eso de los salesianos y todo eso, ¿no? Y después los dos, Don Orione decía que ganó el padre Bacari y el padre Bacari decía que ganó Don Orione, los dos. Porque el padre Bacari llegó a ser especialista en Biblia nada más, andaba con los idiomas antiguos y toda esa cuestión. Y entonces Don Orione decía, ese hombre sí que tú profundizó en la palabra de Dios. Y el otro decía, no, Don Orione fue el que ganó, él le hace la caridad, no como yo que estoy con los libros, ¿no? O sea, uno al otro que veía la ¿Qué tenía que ver el padre Bacari con la...? Porque era seminarista en esa época diocesana. Eran compañeros en el seminario. Pero lo mencionan siempre en la iglesia del Jesús, donde está el altar donde sí, se celebraba la misa. Pero en realidad se nombra más ahí al padre Copelo, el confesor santo de Roma. Ajá. Donde está ese confesor que tiene el vidrio, ¿recordás? Pero también Copelo estaría ahí en la Gregoriana, Bacari. Bacari es porque era un chico como él, creo que era un año más grande que él, y hacen un pacto, ¿quién va a ser más santo? Cosa de chico, y se cortan y lo firman con la sangre. De ahí viene un poco eso. Bueno, dice, todavía veo su devoto recogimiento, esas genuflexiones a plomo, sobre todo la comunión prácticamente, totalmente insólita,
en ese tiempo aún en la comunidad religiosa, dice Bacano. Y después de la comunión, esas efusiones y arrebatos que no lograba contener, el fervor seráfico que no podía ocultar. Sus amores más entrañables eran la cruz, la Santísima Eucaristía, la Virgen y el Papa. Después, lo que ya hemos recordado, hoy que el hermano nos dijo en la iglesia, eso de pasar en oración desde la ventanita de arriba, mientras era custodio. La ventanita y podía ver la lámpara. Justamente esta circunstancia dio lugar a la florecilla poética que conservamos de Luis Orione. Quien conoce el altar del Altísimo Sacramento en la Catedral de Tortona sabe que a un lado en la pared hay un querubín pintado, una cabeza alada de dimensiones modestas y naturalmente también está la lámpara. Bueno, este ambiente es lo que lo va a inspirar así. Esta es la poesía. De lejos te descubro, luz que esplende, resplandeces allá como una estrella, cuántas cosas de ti que eres centella, esta alma sedienta siempre aprendo. Tú consumes la vida junto al ara, y tu luz es de amor dulce locuela. Oh, quien puede imaginar vida más bella, ¿quién podrá anhelar vida más cara? Delante de él, que inquieta consolando, prestarme tu lugar tan solo un día, o mejor todavía, déjame una noche estar velando. Que yo guste también cuál dulce sea, llevar adelante con Jesús dulce estadía, consumir junto a él la vida mía. Que es de esa época. Y otro eco de esta circunstancia es lo que él publica en el boletín de la obra, que también lo conocemos. Este está siempre que hablamos de la Eucaristía, este texto, ¿no? Está en el libro de las hermanas, pero es de la obra de la Divina Providencia. Ante el Señor, solo, de noche, en la larga y oscura iglesia, todo está envuelto por el silencio profundo. Las sombras descienden de lo alto. Allá, en el fondo, junto al altar, la lámpara. Y continúa. Al ser ordenado sacerdote, lo rodean los primeros alumnos, ¿no es cierto? Como ya había sido antes. Y revisten ya de clérigos a estos primeros, sus alumnos que quieren seguir también el sacerdocio. Recordamos que él fue ordenado en la catedral, en el obispado, no porque fuera algo muy importante con el obispo, sino porque era tan pobre que no tenía para pagar el arreglo de la catedral, ¿no? Y al día siguiente, cuando reza la primera misa después de la ordenación, había pedido al Señor la gracia de la salvación de cuantos hubiera encontrado, directa o indirectamente, en la vida. Puedo creer, añadía, que el Señor y la Virgen ya me han concedido esta gracia. Hay también, en aquella época se hacían los retiros y una lista enorme de propósitos. Esto te demuestra el deseo que tenía él de querer santo, de ser santo, ¿no? Pero bueno, siendo ya sacerdote, en el número 13 dice: voy a visitar a Jesús y lo amaré lo más que me fuera posible, con toda el alma, el corazón, el cuerpo y la mente. Y en el número siguiente, pondré mucho cuidado en celebrar la Santa Misa. Para él era importante, con todos los testigos, y en Argentina también, mucha gente venía acá, Carlos Pellegrini, a celebrar, a ver la misa de Don Orione. Y Foglerino, que leí, que era un religioso, que la hacía de secretario, de chofer, ¿no? Y algunos dicen que exagera, otros dicen que no. Pero él leí preparando esta cuestión, en su relación, es la más larga que hay de todo. Él dice: yo aconsejaba a la gente que viniera a la misa de Don Orione. Y la gente venía y después me agradecía. Y no que fuera una misa, vieron como ahora a veces vamos, porque nos interesa más una misa más carismática o más así. La misa de Don Orione era normal, o sea, una misa común, pero todos quedaban
fascinados igual con la presencia de lo sobrenatural fuerte que había ahí, ¿no? Todos declaran así. Y si alguno pensaba lo contrario, no lo declaró. Bueno, celebrar la misa, sí. Ahí es donde, en San Ignacio, en Roma, precisamente el día de su onomástico, ¿no? Y que dice que le iban a escuchar de toda Roma su misa a celebrar, que era la última del día, era mediodía, a la luna, ¿no? Actualmente a las 12. Sí. Actualmente se sigue con la tradición. Se sigue, sí, va la familia Nenita y el general, ve ahí estaba, ¿ve? Lleno de flores ahí. Bueno, no solo la misa, sino todo el culto eucarístico encontró en Don Orione un decidido apoyo y fomento. Como en su juventud, cuando era custodio de la catedral, así también durante su vida se advertían en él actitudes de gran devoción a Jesús sacramentado, particularmente en las últimas horas de la jornada. Y después una cosa que nosotros lo vivimos con estos que yo nombré, Emilio, Orecano, o los de esa época, los sacerdotes, que siempre era visitar al patrón de casa. Vos entrabas a la casa que entrabas, pero era alguna cosa automática, ¿no? Entrar, porque ya educados a eso, a la presencia real en Eucaristía. Y que después se trasladaba, ahora todo cambió, pero cuando estaba en la foto y que estaba en la casa vieja, los alumnos de al lado, o profesores, muchísimos pasaban a hacer la visita y salían. Hacían la visita y salían. Ahora, como está cerrado, como esto, como el otro, que hay que cuidar más, las cosas un poco han cambiado. Pero era una cosa que a mí me impactaba. Es como que esa espiritualidad, de alguna manera, se va transmitiendo, ¿no? Bueno, después de la manera que él se reclinaba sobre el altar, vieron cómo estaba ahí, todos sus primeros discípulos también quedaban edificados de Don Orione al respecto, ¿no? ¿Qué cosa no hizo por la liturgia? Creo que esto ya se lo conté muchas veces, pero ustedes son todos muy jóvenes, pero la misa antes era en latín. La misa era en latín. Y en un momento también, por eso no podía decir la misa si no tenías un acólito. ¿Por qué era esto? Porque algunos te tenían que responder la fórmula en latín. Era eso. Charles de Foucault mucho tiempo no pudo celebrar la misa porque no tenía quien le ayudara. ¿Quién le respondiera? Claro, ¿quién le respondiera? Porque los demás gente, ¿qué tenía que hacer? Tenía que, para no dormirse, rezar el rosario o cosas por el estilo, porque como no sabía el coso, aparte lo tenía de espalda y todo eso. Entonces, ¿qué inventó Don Orione? ¿Qué inventó Don Orione? Somos todos monaguillos y todos tenían que responder como un monaguillo. En la misa más o menos de hoy, no es que sea tanto, ¿vieron? Pero hoy que respondemos en la misa, pero Don Orione ya se adelantó a que a todos respondieran como si fueran un monaguillo, para que participaran más activamente, que es lo que nos pide la liturgia, y hoy a través de los cantos, de las aclamaciones, del guión y todo eso. Y después también, por supuesto, con lo de la época, bueno, que aprendieran bien el latín, que aprendieran, porque como eran los cantos, que aprendieran los cantos, y todo eso para embellecer. Un adelantado al Vaticano II. ¿No? Sí, sí. Bueno, con todo, que le gustaba tanto la liturgia y todo, pero dicen que no quería, vieron demasiado bordado, cosas por el estilo. Que más de una vez dejó los ornamentos, él quería limpios y lindos, pero simples, ¿no? Una vez había un viejito, me acuerdo que siempre lo contaba, el Tortona, le sacó a la de él, dame la tuya, porque le querían poner una cosa ahí, él era seminarista, así que tenía una ordinaria, digamos, una cosa, y se la sacó al clero y se puso ese, y con ese se fue, ¿no? Para decir, que quería, siempre estamos en lo mismo con Don Orione, quería la dignidad, quería el reconocimiento de lo sacro, de lo dignitoso y todo, pero por otro lado, que no sea extravagante, ni cualcoso, ni nada por el estilo.
Y en su pedagogía aprendida de Don Bosco, es muy importante los sacramentos. Va siempre a recomendar el sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Que eso es lo que va a saciar y remediar todo lo que tenga el hombre, ¿no? O sea, y con qué fuerza hablaba a todos, especialmente para la fiesta de la Guardia. Me encanta esta foto, ¿no? Bueno, detrás está el santuario, y es para eso que él que fomenta el café de Don Orione. Ustedes saben mejor que yo, no voy a explicar a ustedes lo que es el café de Don Orione, pero tiene varias aristas distintas, ¿no? El café de Don Orione, el aconsejado para la paz en una familia, que lo invitás o así. El otro porque me gusta, Giorgio, sai perché Don Orione prende così il caffè? Perché mi piace y me fa bene. Que me gusta, me hace bien. Y mentira, no va, pero él sentía que le hacía bien. Y después el otro, el sentido apostólico y del santuario para la fiesta de la Guardia, ¿no? Y ustedes recuerdan, bueno, en una sociedad más machista, el hombre va más escondido a la iglesia para la fiesta, entonces, pero no aparece. Entonces inventó eso de la misa de la noche, ¿no? La misa de la noche, que vinieran los hombres y los jóvenes, las mujeres que no vengan, y vengan a confesarse. Pueden confesarse en dialecto, pueden también en otro idioma, yo me lo sé en todos los idiomas, no se asusten, no se asusten. Y vengan, y celebramos la misa. Y después les doy el café. Después les doy el café. Tomen todo lo que quieren, porque los quiero devolver a sus mujeres. Me encanta. Y a sus madres, con la boca dulce y con el corazón contento. Don Orione, en la proclama. O sea, fíjense cómo pone todos los condimentos de lo sagrado, lo divino y lo ordinario, ¿no? De la vida cotidiana. Mi mamá, mi novia, quien sea, y que para esto precisa un rico café, que es algo humano, y una buena Eucaristía previa confesión, ¿no? Miren qué sabiduría y qué simpleza, qué espiritualidad, ¿no? Por eso el 28 de agosto se hace a la noche el café. Claro, sigue todavía, son esas tradiciones que siguen, ¿viste? Así, pero las motivaciones, ojalá que sigan así, ¿no? De capaz de vivir y de proclamarla de esa manera. Entonces estaba convencido que lo único que asegura la vida y el crecimiento de las almas es llevarlas a alimentarse de Cristo en la Eucaristía. Ya hemos dicho también que una rama de la obra, de nuestro movimiento, de nuestra familia carismática, que quede representado con la sacramentina fundamentalmente, pero también con los eremitas, y también aparecerán dentro de unos años la rama de los laicos adoradores y todo eso. De hecho ya existe, porque las sacramentinas tienen un grupo de laicos y que con ellos y también hacen adoración y todo eso, ¿no? Bueno, sobre todo es importante para una congregación que tiene tanto apostolado diverso, ¿no? Yo, cuando no era de la congregación, no entendía esto. Digo, ¿pero qué tiene que haber un jardín de infantes, un catalengo, una escuela? ¿Qué cosa más rara? Me parecía un pasticho a mí. Pero no, nada que ver. Y lo que unifica es en Jesús, y es esta devoción fuerte en la Eucaristía, y es dejarnos compenetrar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y después por eso va a tener tantas expresiones, que es maravilloso, las expresiones que tiene la vida de cada uno de ustedes, la vida de las distintas partes del movimiento y de los consagrados y lo que sea. Entonces él decía, de noche, cuando ya cansado recito el breviario y me inviten tantas distracciones, me consuelo diciendo, Señor, están esas hijas que rezan por mí y reparan en mi distracción. Y también interesante en Don Orione esto, cuando se dice Eucaristía se habla del centro de toda la liturgia, el centro del culto que la Iglesia no cesa de ofrecer a Dios y en Cristo.
Y bien, el amor a la liturgia se expresa ante todo, según Don Orione, en la amorosa profundización de los textos y de los libros que la Iglesia nos pone en las manos. Es por eso que él, antes estaban, yo bien no entendí eso porque nunca tuve un librito de piedad de gotitas de rocío, ¿no? Pero se ve que eran devocionarios un poco de la época, y Don Orione era un poco contrario a eso. Él decía, hay que ir a San Pablo, hay que ir a las rúbricas de la liturgia. Bueno, vieron nosotros que tenemos la hojita del domingo, o eso, que de alguna manera tratamos con los textos, con las oraciones de la liturgia, penetrar más profundamente en el sentido de la misma, ¿no? Un día, dice Don Orione, los apóstoles dirigiéndose a Jesús le pidieron humildemente, maestros, enseñarnos a rezar, porque se consideraban incapaces de dirigir al Altísimo una alabanza conveniente. Y así nosotros dirigimos al mismo ruego a quien es la esposa mística de Jesús y el templo del Espíritu Santo, o sea, la Iglesia. Enséñanos a orar, oh Santa Madre nuestra, Iglesia de Cristo. Bueno, esto ya lo dije. También lo dije, lo de la confesión de la comunión. En cuanto a la pedagogía, fíjense, el joven será honesto si es piadoso, si frecuenta los sacramentos, por eso los domingos háganlo en asistir a misa, pero si no lo hicieran, no lo castiguen. O sea, insistir, convencerlo de alguna manera. Hay un tipo de decálogo, pero no llega a ser decálogo, creo que son 8, y en uno que le recomienda al joven la devoción a la Eucaristía. Jesús está en el Santísimo Sacramento. Jesús está, y después sigue con una consideración. Entonces, a la fuente de la caridad, siamo verso la fine. Paso la foto así, total, lo cuento. Es largo. Hay una carta en la cual al padre Montaña y al padre Adalio les recomienda sobre la pastoral eucarística en el Cotolengo y la necesidad de que el Cotolengo sea como un cenáculo de los primeros cristianos, y que es lo mismo, que hay que hacer esto, y de esta forma, si se hace y se vuelve como los primeros cristianos a hacer un cenáculo en el Cotolengo, el pequeño Cotolengo va a ser un faro gigantesco que va a irradiar su luz y su caridad espiritual y corporal. Y se refiere a este faro, la lanterna de Génova, ¿no? Y dice, ni comparación, dice Don Orione, con el faro que está en los escollos. El pequeño Cotolengo será un gigantesco faro que va a derramar su luz y su calor de caridad espiritual y corporal también de Italia. Y recuerden, si es verdad mi teoría, que no necesariamente tiene que ser verdad, pero creo que se la dije más de una vez, yo me convencí que nosotros hicimos Cotolengo y ¿qué pensamos? El Cotolengo de Avellaneda, el San Miguel o el de Claypole, donde hay personas con discapacidad. Yo estoy convencido que en Don Orione el Cotolengo es una praxis pastoral caritativa, que no necesariamente tiene que haber personas con discapacidad. También ustedes, no quiero, interpretenlo bien, porque los nuestros son tremendos, lo que voy a decir. Don Terzi, que fue superior general nuestro, nos decía espiritualidad cotolenguina. ¿Para qué lo nuestro cotolenguino? ¿Viste? Como que si fuera algo. Él decía espiritualidad cotolenguina. Lo mismo yo diría pastoral cotolenguina. Como signo de orionino y de orionina. Y bueno, para eso, más allá, seamos con la vocación que tiene cada uno, que vivimos esto, es el vivir de alguna manera participando, como decía el del arca de Noé, ¿no? En alguna arca ahí estamos nosotros. Bueno, nuestra base, lo que nos va a hacer resplandecer, el que va a traer la luz de Dios y todo eso, es nuestra piedad eucarística.
Y bueno, ahí el cotonismo que está tratando. Porque se necesita Jesucristo, se necesita Jesús. Sin mí nada pueden hacer, se necesita Jesucristo. Y todos los días, no obliguen a nadie, no, jamás. Pero hay que hablar con el amor de Dios en el corazón y en los labios en cuanto a la Eucaristía. Él será la vida, el alimento y nuestra felicidad, y la de aquellos que su mano nos acerca. El cotonismo tiene que estar basado en la Eucaristía. Consideren perdido el día en que nada hayamos hecho para encender en las almas la devoción al Santísimo Sacramento. El mejor acto de caridad que se le puede hacer a un alma es darle a Jesús. El mejor acto de caridad que se le puede hacer a un alma es darle a Jesús. ¿Pero esto para qué? Porque fíjense, para mí es fundamental y es lo que puede pasar en la ciudad. Si tenemos la posibilidad de tener el Santísimo Sacramento y tenemos muchísima posibilidad de descubrirlo a Jesús. Tantas veces lo sentí a Jesucristo cerca de mí, tantas veces lo entreví a Jesús en los más repudiados, en los más infelices. Ojalá yo pudiera hacerles ver a Cristo en los pobres, es lo que le dice a los novicios. Recuerden, esto está tomado de una carta de la fundación. Jesús, quiero ser la felicidad de tu corazón, quiero ser el consuelo de tu iglesia, quiero hacer felices a todos los que me rodean y a todos los que encuentren. Menos mal que estamos financha, y a todos los que encuentren, porque estamos en el tema del encuentro. Tú, por tu parte, dice Don Orione, encomendate a la Santísima Virgen. De ella vas a recibir gran ayuda. Que el Señor esté siempre con ustedes, muy queridos míos. Los exhorto y aliento a una vida de amor a Dios y de virtud, y de vivir alegremente en el Señor. Y los bendigo a todos y a cada uno con el corazón. Ave María y...